su presencia el día de hoy y dejo con ustedes al senador Luis Sánchez Jiménez, quien abordará el tema de energía y el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa en la que pretendo dar seguimiento al tema de la estrategia de energía, a las políticas públicas sobre energía en este país. Como ustedes recuerdan, en la discusión que tuvimos aquí en el Senado, en el momento en que fue aprobada la Estrategia Nacional de Energía, se nos decía que, bueno, pues era un documento preliminar prácticamente, y que en el Plan Nacional de Desarrollo se establecería con toda precisión cuáles eran las políticas públicas en esta materia. He hecho el análisis de este documento en cuanto se refiere a la energía y encuentro cuestiones altamente preocupantes. Voy a leer muy brevemente lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo en la parte del diagnóstico, en la página 78, nos dice así: la capacidad del Estado mexicano para detonar nuevos proyectos de inversión en campos no convencionales, como los de aguas profundas y los de lutita, o shale por su nombre en inglés, ha sido limitada y por tanto se requiere un nuevo marco institucional que permita al Estado aumentar su capacidad para producir energía más barata y de manera más eficiente, a fin de asegurar el abasto para la economía. Eso dice en el diagnóstico ese documento. Después, cuando se está ya en los objetivos, en las estrategias y en las líneas de acción, en la página 137 nos dice lo siguiente, la primera línea de acción: promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano, recalco, Estado mexicano, en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los de lutita. Aunque tiene un error ahí, le faltó de, dice los lutita. Bueno, pero ¿qué significa esto? Dice así: promoverá la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los yacimientos, como dijimos, no convencionales de lutita. ¿Qué busca el presidente Enrique Peña Nieto? Esa es la primera pregunta. Modificar la Constitución en materia de exploración y producción de hidrocarburos conlleva, por supuesto, la modificación del artículo 27 constitucional. Y quiero recordarles qué establece este artículo. En su párrafo cuarto: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Por supuesto, aquí está incluido los de lutitas. El párrafo sexto nos dice lo siguiente: el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o los de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Aquí, por supuesto, este párrafo también incluye a los hidrocarburos de los que conocemos de lutitas. Bien, luego entonces, el presidente de la República
cambiar la propiedad nacional del petróleo? Pregunto. ¿O bien pretende otorgar concesiones? ¿O bien pretende eliminar la exclusividad del Estado en la explotación de los hidrocarburos? En cualquiera de los tres casos, su resultado sería incorporar a los particulares al aprovechamiento de la riqueza petrolera del país. En consecuencia, dado que perdería la exclusividad el Estado, o la nación, tendría que modificar también el artículo 28, pues su párrafo cuarto establece lo siguiente: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: petróleos y los demás hidrocarburos, petroquímica básica. En el cuarto párrafo del artículo 25 nos señala lo siguiente: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el control, el gobierno federal, la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Estos son constitucionales, ambos artículos. Para ampliar la capacidad del Estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, requiere además reformar el artículo cuarto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, dado que señala actualmente: la nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Pero la nación y Estado, ¿por qué he recalcado así? Lo que ellos dicen que el Estado dice: el Estado mexicano promoverá la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano. Pero la Constitución dice la nación. Bien. Dice: la nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo, del petróleo. Entonces, nación y Estado no son conceptos sinónimos e intercambiables, y es la nación la que lleva a cabo la explotación por medio de Pemex. Si se requiere aumentar el número de operadores, en todo caso, y de que participe la iniciativa privada, tendrá que hacer una reforma al artículo 27 constitucional. En esa hipótesis, tendría que abrirse completamente el sector; de lo contrario, se favorecería la creación de posiciones dominantes del mercado, pero el resultado será la pérdida de renta en su forma de ingresos fiscales a la nación. La pregunta es entonces si el país puede asumir una disminución de ingresos en un escenario de baja captación fiscal, no petrolera, y de incertidumbre económica. ¿Es capaz el Estado de soportar eso? Las lutitas, la explotación del shale gas o el shale oil, aparecen como el gran mito en este Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio en materia de hidrocarburos, como las aguas profundas lo fueron para el sexenio calderonista. En ambos casos, el mito trata de ser utilizado como ariete mediático para abrir la inversión privada en el sector bajo el argumento falaz de que Pemex no sabe cómo hacerlo ni tiene los recursos económicos o humanos necesarios. Solo que aquí suma en este Plan Nacional de Desarrollo las aguas profundas y el gas de lutitas. Si se recuerda, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se afirmaba que Petróleos Mexicanos carece de esa tecnología para desarrollar los recursos prospectivos en aguas ultraprofundas y enfrenta restricciones para la explotación de campos en yacimientos fronterizos. Decía en aquel entonces: de no tomar las medidas requeridas para corregir lo anterior, se enfrentará a un deterioro en las finanzas de Petróleos Mexicanos y una disminución en la contribución del sector de hidrocarburos a las finanzas públicas. Hay que recordar que hubo una gran movilización nacional para impedir que se abriera a la iniciativa privada en este sector de Pemex. Pasaron 6 años de eso, y la explotación de los yacimientos de aguas profundas aún está lejos.
y la contribución de Pemex a las finanzas públicas han crecido en más de 30,000 millones de dólares. Esto es, aquello que nos decían que no había dinero, que no había capacidad, bueno, pues al paso de los años nos damos cuenta que es un mito, como lo estamos diciendo. Ahí hay recursos, ahora todavía muchos más recursos de Pemex. Finalmente, Enrique Peña Nieto está confirmando su vocación privatizadora. No venderá a Pemex, pero pretende privatizar la actividad sin considerar los graves perjuicios que se acarreará a la capacidad económica del Estado mexicano para atender las necesidades de la mayoría de la población. Por ejemplo, hoy se señala, lo que yo leía hace un rato, en el plan, en la página 78, con una gran desmemoria, por cierto, que la petroquímica está desintegrada. Pero fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quien desarticuló justamente la petroquímica, creando el disparate de petroquímica básica y secundaria para que los inversionistas privados invirtieran. Los separamos, es un absurdo separar en básico y la petroquímica en básica y secundaria. A casi 20 años de esa reforma no hay inversión, solo rezago. Y lo mismo ocurrió con el gas natural. Abrimos la posibilidad de que la iniciativa privada participara en la construcción de ductos y no hay absolutamente nada de inversión, ni en petroquímica secundaria ni en los ductos. Si hoy vuelven a reformar la ley o la Constitución, se profundizará el rezago industrial y se perderá una parte sustancial de los ingresos petroleros. Una reforma que lleve a romper la integralidad industrial de Pemex por la pérdida de la petroquímica o de refinación debilitará totalmente a una institución que sigue siendo la principal empresa, una de las principales empresas petroleras del mundo y por supuesto la principal en México en cuanto a recursos para el Estado y un baluarte para el desarrollo de México. Lo que se necesita es fortalecer institucionalmente a Pemex, transformarla en una verdadera empresa para que administre los recursos que obtenga después de pagar los derechos fiscales correspondientes sin injerencia de la Secretaría de Hacienda, dotándola de un mandato y metas precisas para el desarrollo de las reservas de hidrocarburos, la ampliación de su capacidad industrial y la mejora en precio y calidad de los combustibles que entrega a los consumidores domésticos e industriales. Hasta el día de hoy, ningún presidente de la República, desde la expropiación petrolera, había expresado en un documento oficial su intención de modificar la Constitución en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Hasta hoy, ninguno lo había hecho en un documento oficial. Luego entonces, la última pregunta es, ¿qué busca el presidente Enrique Peña Nieto en este sentido? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.